Bienvenidos a Ciencia Cierta, un podcast con Sergio Vanegas y Lucho Gardiazabal. Bienvenidos a Ciencia Cierta Podcast. Hoy tenemos un capítulo bastante renovable con un gran invitado. Siento que ya somos amigos de alguna otra manera. No me tiras así. Obvio. Bueno, amistad podemos tener. Una de las personas que conocí en este camino de la comedia, que es ingeniero ambiental con magíster en energías renovables de alguna universidad de Londres o de Inglaterra, no es de Inglaterra, En es Inglaterra. de Londres. Y lo tenemos hoy entrevistado. Muy buenas tardes, Fabián. Y bueno, muchas gracias, Sergio. No, sí, o sea, es raro porque muchas personas a veces piensan que el camino de la comedia está muy ligado a la falta de educación en el analfabetismo. Y no. Es que somos felices. Y no tanto. O sea, nos conocemos por la comedia, pero pues uno es un profesional porque hay que comer. Sí, claro. Y sí, yo soy ingeniero ambiental de la Santo Tomás, magíster en energías renovables, con énfasis en energía solar de la Universidad de Loughborough en Reino Unido. Uy, es que yo, eso pronunciarlo. No, eso es re difícil. Cuando yo llegué a migración, cuando yo llegué a estudiar, yo llegué allá a migración y él envió pues mi visa estudiantil, el de migración. Me dijo, ¿usted dónde va a estudiar? No pude. Me tocó decirle al man que me dejara sacar el celular, googlear la universidad y mostrarle. Y me dijo como, tienes que aprender a pronunciarlo porque es importante porque vas a estudiar ahí. Y Sí, yo claro, sí, lo que pasa es que es una palabra muy difícil. Y el man, sí te entiendo, es una palabra bastante difícil. Se pronuncia Loughborough, pero se escribe re raro. ¿Y más o menos cuánto tiempo queda de Londres? Como unas 4 horas en bus. O sea, era como el Villavicencio. No, es que era un pueblo muy pueblo. Yo estudié en 2 universidades allá. En Loughborough y en la Universidad de Northumbria. Que Northumbria queda en Newcastle. Que Newcastle sí es una ciudad como Ibagué. Es una ciudad intermedia, pequeña, pero bien chimba. Pero Loughborough sí es un pueblo, lo más pueblo, marica. Es que había un parque, había un supermercado, un cine y un gimnasio. Y ya. Y un bar de viejitos ingleses viendo la Premier League y jugando dardos, borrachos. No había más. Wow. Eso era todo. La universidad era más grande, güey. La universidad era más grande que el pueblo. Sobrado. Y un ejemplo, su merced, ¿cómo llegó allá a estudiar en Inglaterra? Pues yo siempre, desde que yo empecé a hacer como el pregrado, yo quería hacer algo relacionado, como salir a estudiar, sí, quería yo estudiar afuera, ese fue como mi gran propósito. Yo me crié por acá en Kennedy y yo empecé a estudiar inglés en pro de eso. Y trabajaba en un call center en pro de eso para poder practicar inglés, ganar plata. Y empecé a buscar el Magister, y el que me gustó, ese se llamaba Máster Europeo en Energías Renovables, que es un máster que dirige un centro de investigación, que es el Centro de Investigación en Energías Renovables, Centro Europeo. Entonces es un máster que se da en muchos países. Okay. Entonces uno puede estudiar el primer semestre en España y luego se va para Alemania y la tesis la hace en otro país y entonces usted se va moviendo. Sí, entonces como yo lo escogí fue porque yo tuve un problema con mi tesis de pregrado, que el profesor que me la revisó, uno de los evaluadores, el man se demoró muchísimo. Entonces nosotros le presentamos el trabajo terminado en diciembre y el man nos mandó correcciones como en marzo. Una cosa exagerada, güey, una desfachatez completa. Claro, lo retrasó a ustedes en el grado consecutivo. Pero, exacto. Y en el trabajo de grado, de pregrado, ¿se hizo en qué? Porque el man, o fue pereza o no fue como pereza del man, no, era difícil o qué. No, era el tema del man. De hecho, el man tiene un doctorado en eso, en lo que yo hice. Y eso era una modelación hidrológica para la cuenca del río Ranchería, que es una cuenca que queda en La Guajira, para analizar cuáles eran los efectos de la mina El Cerrejón sobre la capacidad de abastecimiento de agua potable en esa cuenca. Querían saber por qué no hay agua en La Guajira. ¿Cuál era el rol de la mina en que no haya agua en La Guajira? Okay. Esa era más bien la pregunta clave. Y ese profesor, no, parce, o sea, demora por flojera. O sea, yo lo entiendo que él mantenía su tesis de doctorado al mismo tiempo, pero igual, o sea, te están pagando por eso, weón, revísalo. Sí, claro, revísalo. 3 meses, o sea, 3 meses. Porque originalmente yo iba a Alemania a hacer el primer semestre y luego me moví a Inglaterra a hacer el segundo semestre. Okay. Que era porque luego, o sea, en el primer semestre era el semestre de core, de general. Entonces todos veíamos lo mismo. Okay. Todos los de todos los países veíamos las mismas materias. Okay. Luego usted escogía en qué quería hacer su énfasis. Entonces yo lo hice en energía solar.
había otro énfasis que era en energía eólica, había otro énfasis que era en conexión a la red. Entonces, ¿usted cómo coge los sistemas renovables y los conecta a la red eléctrica tradicional? Se puede, dependiendo de donde usted escogiera, se movía. Entonces, yo tuve que hacer el primer semestre en Inglaterra, fue por la demora en los papeles, que esa demora fue ocasionada por la demora en la tesis. Entonces, era el último, o sea, era la última fecha que se cerraba era la de Inglaterra. La que se cerraba primero era la de Alemania, que era la que yo quería originalmente. Que yo estudié alemán 3 semestres en la pedagógica. Ahí al frente de Unilago, que está el centro de idiomas. Ahí. Entonces, porque yo quería, mi idea original era Alemania y me tocó Inglaterra, fue por esa demora. Y luego me tocó moverme adentro mismo de Inglaterra, porque ahí era donde yo quería lo de energía solar. Que eso yo ya lo tenía claro, que yo quería el de energía solar. ¿Por qué energía solar, Fabián? Marica, a mí siempre me atrajo, siempre me pareció como desde que, la verdad, como desde el colegio. A mí siempre me gustaron las energías renovables y yo decía, o sea, me parecían muy bonitos los paneles, no sé, siempre me atrajo ese tipo, aprender sobre eso, siempre quise aprender sobre eso. O sea, cuando usted lo dio por ahí, que en sexto bachillerato más o menos. Yo creo, séptimo, yo siempre dije, quiero dedicarme a las energías renovables, paneles solares. Ventiladores y paneles solares. Sí, me gusta. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de una academia colombiana chicha a una academia europea? Vale, creo que eso tiene un componente muy teso, weón, que es que no solo era eso, no solo era el nivel de exigencia, sino yo me acuerdo en la primera clase cuando preguntan ¿quién es ingeniero mecánico? Todos alzan la mitad, alza la mano. ¿Quién es ingeniero eléctrico? La otra mitad alza la mano. Solo 2 no éramos ni eléctricos ni mecánicos. Era yo que era ingeniero ambiental y un ingeniero químico en inglés. Bueno, habían 3 ingenieros decentes y un ingeniero ambiental. Exacto, había 3 ingenierías decentes y un ingeniero ambiental. Y marica, eso tiene un componente muy gonorrea porque yo empiezo a estudiar diagramas unifilares, circuitos, electricidad, que fue algo que yo no tenía ni idea en el pregrado. Yo en el pregrado vi 2 físicas. Física mecánica, bueno, y vi mecánica de fluidos y eso, pero eso es otra cosa que no se relaciona con eléctrica. Claro, usted no puede llegar con la ley de Ohm allá. Yo ni siquiera sabía la ley de Ohm. ¿Usted sabía la ley de Ohm? Yo no sabía la ley de Ohm. ¿El voltaje es igual al medio por resistencia? Nada, yo no tenía nada de eso, güey. Y entonces ahí fue muy teso porque además de eso, pues yo estaba en una clara desventaja contra todo el mundo. Entonces me tocó, yo me la pasé en la biblioteca estudiando libros de fundamentos de termodinámica, fundamentos de física eléctrica, cosas fundamentales que los demás ya sabían y yo no tenía ni idea, güey. Y un ejemplo ahí que los profesores le tuvieron paciencia, sus compañeros de grupo le tuvieron paciencia, o le tocó tenerse paciencia usted mismo. Me tocó tener paciencia a mí mismo. Yo traté más bien de juicioso en la biblioteca, revisar parciales viejos, enfocarse uno en qué aprender, aprender en pro de eso, güey. De la funcionalidad de la academia. Exacto, aprender para funcionar. Digamos, algo muy gonorrea que me pareció allá fueron los exámenes. Cuando fueron los exámenes finales del primer semestre, eran en la cancha de tenis de la universidad. Entonces eran unas canchas de tenis que eran techadas. Sí, esa universidad, ¿hay canchas de tenis? Parce, esa universidad era la universidad más gonorrea en términos de deportes, güey. Tenía equipos de toda mierda esa vaina. Era re áspero. ¿Y cómo fue el parcial? Entonces eran muchos puestos. O sea, como unas 400 personas tomaban los parciales al mismo tiempo. De muchas carreras. Y ya entonces usted le tocaba el puesto O25 como un bingo. Entonces usted buscaba la O, buscaba el 25, allá le tocaba. Como tipo IFETS, pero en un campo abierto. Y era resto y dele, y usted volea a sus exámenes, güey. Y un ejemplo, y ahí su merced empezó a buscar los directores de tesis y las personas enfocadas en las energías, a trabajar con energías renovables, o de alguna otra manera la academia lo guió para allá. La cuestión de la tesis de ese pregrado, de esa maestría en específico, es que no era como tanto de investigación, sino era más una pasantía. Entonces era una pasantía de investigación, entonces lo que tocaba buscar era la empresa. Y el tutor sí se lo asignaba, dependiendo de lo que uno escogiera de tema, la universidad se lo asignaba. Pero yo a mi tutor de la universidad lo vi una vez, en una videollamada. Le mostré yo qué había hecho y el man, va re bien. ya siga así. Pasó de un doctor que no le quiso revisar la tesis a un man que lo vio una vez. A mí los evaluadores me odian, güey. Pero mi tutor de la empresa como tal, que yo hice la pasantía en una empresa en Bélgica, que eso fue cuando empezó la pandemia. Que también eso es otro nivel de dificultad más gonorrea porque yo estaba en segundo semestre cuando estalló la pandemia. Entonces me tocó devolverme porque ya no me alcanzaba la plata. Sí, para quedarme encerrado en un cuarto viendo
clases por internet Pues no, pues, y pagando arriendo en libras y mercado, estaba muy gonorrea. Entonces me tocó devolverme y yo tomaba clases a las 3 de la mañana. Por la diferencia horaria. Si la clase era ya a las 8, ahí me tocaba a las 3 acá. Lo tomaba jugo maracuyá, güey. Cosa que ya no se ve. Tintico. Me hacía mi tintico y yo a las 3 de la mañana así, güey, viendo clase así, frío, güey, en esa madrugada bogotana, yo así viendo el computador, yo decía, nada, qué gonorrea. Y ahí en ese momento ya empezó a trabajar con energías renovables enfocadas en los paneles solares. Ahí empecé a hacer la tesis. Ahí empecé la tesis con una empresa. En Bélgica. Pero yo estaba acá en Bogotá. Y ahí cómo era la comunicación Zoom y demás. Epa. Y ahí correos. Y la empresa, ¿cómo qué beneficios tenía la universidad, la academia del trabajo de los estudiantes en la academia? Yo ahí iba bien, güey, porque yo tenía una beca. Yo tenía una beca que es una beca Erasmus, se llama eso, que es una beca de movilidad. No, la paga la Unión Europea. O la Unión Europea. Siento yo que, desde mi perspectiva, las empresas se estaban aprovechando de estudiantes de posgrado. Pues es que eso es una pasantía. Sí. Es una pasantía. Sí, todo el mundo eso es una pasantía. Ustedes le meten el dedo en el culo y no le pagan y ya. Y usted da las gracias por eso. Eso es una pasantía en todo el mundo, güey. Pero las pasantías en Europa sí son pagas. Sí, contrato de aprendizaje, se le dice. Pero yo tenía esa beca. Que con esa beca se suponía que iba a pagar el arriendo, que eran 2.000 euros que me dieron. Entonces yo podía pagar los 5 meses de arriendo, conseguir un sitio de 400 el mes y con eso yo salía de arriendos. Y la empresa me iba a pagar un poquito. No era mucho, eran como 300 euros que me iba a pagar la empresa al mes. Marica, para el mercado. Si así fuera así, para algo, como me voy a comprar una bicicleta y trabajar en Uber Eats, alguna vaina podía hacer. Y ahí su merced empieza a trabajar en paneles solares, o sea, lo que se llama fotovoltaica en una empresa de enfriamiento con baterías termo. Esa fue la tesis. Entonces, la empresa que me contrata para la pasantía se llama Perpetuum Energy. Es una empresa muy grande allá en Europa. Y ellos tenían un proyecto donde ellos le instalaron paneles, haga de cuenta como a una bodega de Carrefour, de Cencosud, donde guardan la comida enfriado. Carrefour ya no existe, güey. Donde en una de esas. Entonces ellos tenían los paneles y lo que yo hice fue diseñar un sistema de almacenamiento con materiales de cambio de fase. Me explico. Un material de cambio de fase es básicamente el mismo principio de cuando usted le echa hielo a la Coca-Cola. El hielo se derrite y entrega esa energía térmica a la Coca-Cola que la enfría. Sí, primera ley de termodinámica. Exacto, es lo mismo. Usted coge ese material, usted lo congela y cuando los paneles dejen de funcionar y se empieza a calentar otra vez la nevera, eso se va a derretir. Sí. Esos paquetes se van a derretir y van a liberar esa energía y eso ¿qué va a hacer? Pues va a enfriar. Sí. Entonces ya usted no necesita alimentar el refrigerador en la noche de electricidad, sino con esos cosos se da el frío. Le da usted frío. Entonces eso fue lo que yo diseñé. Esa tecnología no la implementó aún en Colombia. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica sí, creo que en Brasil hay. Si no estoy mal, en Brasil hay. Ahí su merced que diseña que ¿le puede decir baterías? Eso podría ser una batería, sí. Sí, porque es el mismo principio de funcionamiento de una batería. Que a partir del derretimiento de una parte enfriada se genere energía y se almacene en una batería en pro de mitigar costos a la empresa. La cuestión es que y cambiar el mundo. De enriquecernos realmente. La cuestión es que esa empresa tenía un contrato para entregar los excedentes de energía. Entonces ellos les pagaban muy bien. Entonces lo que se demostró con mi tesis, que era el análisis económico, ambiental, el análisis de viabilidad técnica para eso, se demostró que como los manes estaban pagando tan bien, no era rentable para ellos. No significa que la tecnología no sea rentable, pero para ese caso en específico de estudio no era rentable, porque les estaban pagando muy bien la energía que ellos inyectaban a la red. Porque ellos lo que les sobra, lo inyectan a la red. Entonces, digamos, en esta casa estamos produciendo con paneles. Sí. Y no estamos en la casa a mediodía. Eso va a seguir generando, los paneles siguen generando electricidad. ¿Qué va a hacer? La electricidad se va a inyectar al poste. Y entonces y al transformador. Entonces no la uso yo en mi casa con mis paneles, sino la usa mi vecino. Entonces por eso en él me corresponde una plata a mí. Porque yo le estoy dando energía. Entonces a ellos les están pagando muy bien esa energía. Pero cosa que rara. Muy rápido, espere. Primero, un panel solar funciona, obviamente, pues con energía a partir de los rayos ultravioleta del sol. Y eso almacena. No, la verdad le voy a preguntar. ¿Cómo funciona un panel solar? ¿Cómo funciona un panel de solar? Okay.
Un panel solar funciona con el efecto fotoeléctrico. Ok. El efecto fotoeléctrico, hay dos placas, una positiva y una negativa. Sí. Entra el fotón excita el material para que suelte un electrón. Ok. Y eso hace una corriente de electrones que es una corriente de electricidad. Y ahí sale la electricidad. El efecto fotoeléctrico descubierto por Albert Einstein en 1912. Ese fue el que le dio el Nobel, ¿cierto? Ese fue el leído el Nobel a Albert Einstein, ese descubrimiento. A partir del efecto fotoeléctrico Se genera electricidad. Se genera la electricidad en los paneles solares. Esa electricidad es de tipo DC, corriente directa. Sí. AC/DC, Angus Young y todos ellos. Esa energía en corriente directa hay que convertirla en corriente alterna, porque es la que usan todos los sistemas del mundo. Normalmente en la casa. En las casas, en las empresas se usa corriente Con lo que alterna. funciona su televisor, su computador, la nevera, la lavadora, todos los electrodomésticos que usted está usando en este momento son energía de energía alterna. Entonces hay un aparato que se llama el inversor. Sí. Que al inversor, su trabajo es eso, convertir de DC a AC. Entonces usted conecta los paneles al inversor. Ya lo entiendo. Y del inversor sí lo conecta a la casa. Ese es como... si me está viendo algún colega, me disculpa por haberlo explicado como tan simple, pero sí, eso es básicamente un sistema fotovoltaico. Y la empresa de Bélgica, en la que usted trabajaba, ya tenía esos paneles solares montados en esa empresa. Y cuando la empresa no estaba produciendo, no estaba gastando energía, le vendían energía a los vecinos. Sí. ¿Me entendí? Así Sí. Exacto. Bien. Esa Estoy entendiendo. Esa es. Y entonces le salía mucho más rentable cobrarle a los demás que su proyecto. Exacto. Pero entonces con mi proyecto también ahí fue un cabezazo. Ahí sí me como que palmadita en el hombro para mí. Los manes usaban más que todo esa bodega para almacenar agua embotellada. Okay. Agua. Entonces yo descubrí que si ellos subían 2 grados más el termostato, el agua igual iba a almacenar ese frío y iba a poder que ellos usaran menos energía. Solo por el hecho de tener el agua ahí, sin hacer una inversión de nada. Y eso les ahorró como unos 5.000 euros. Una vez así, al año. ¿Al año? ¿5.000 euros? Para una empresa no es mucho, pero por no hacer nada. Tú estás viviendo con 300. Pero por no hacer nada. Sí. Solo por cambiar un número en el tablero digital. Sí. Eso es un golazo. ¿Y cómo llegó allá a decir, venga, disminuimos estos 2 graditos, se van a ahorrar 5.000 euros? Que hay un tesista en Londres que de pronto los necesita. Yo llegué a esa conclusión como pensando en que básicamente los materiales que yo estaba proponiendo para hacer la batería es una solución salina, es agua con sal. Sí. Ya. Entonces yo decía, pero si ellos ya tienen agua ahí, ¿podemos hacer algo con eso? Y me puse a mirar y sí se podía, a sacar números y sí se podía. Y ahí como que presenté la tesis y me fue muy bien. De los de Inglaterra fui el más alto en la tesis. Re bien. Entonces saqué pues lo que sería acá como meritoria. Me saqué de 100 puntos, me saqué 80. O sea, no alcanzó el laureado, pero alcanzó el meritorio. Exacto. Y ese fue el más alto de todos los que presentamos tesis en Inglaterra. Felicitaciones, Sí, Fabián. De lo ven ahí. Todo chirretico. Haciendo chistes en el Catrístico Podcast. Vea lo que es meritorio en Europa. Pero ahí tengo muchísimas preguntas de un ejemplo. ¿Qué tan aterrizable es esto para una empresa en Colombia? O para que se haga entender cómo fue su proyecto a nivel chicha. Ya. Póngale cuidado que yo tuve como un intento de implementación de eso. No sé si allá, me imagino que deben haber acá ingenieros mucho más capaces que yo en eso, pero pues yo fui el que quiso traer esa vuelta acá. Entonces, con Superricas, con una empresa que es un parque industrial que queda en Tunja, ellos tienen unas bodegas donde guardan papa. Guardan papa y la guardan refrigerada. Entonces lo que hace Superricas es comprar la papa cuando está barata, la guarda, le sale más barato pagar por guardarla. Sí. Y luego cuando está cara, sacan esa papa que tienen en stock y hacen el proceso para sacar sus papas. Sí, es que tener papas en congelador en Tunja es tenerlas ahí al lado, sí, tenerlo guardado. Entonces yo quería implementar ese sistema que le digo para ese almacenamiento de papas. Entonces estuvimos envueltos en el piloto con un man con el que camellamos, pero al final no se dio por esas cuestiones y dejé de trabajar en esa empresa también. Entonces tener como está el refrigerador grandísimo, ponerle paneles solares, colocarle paneles solares y hacer la batería térmica en pro de que almacene la energía que está usando la refrigeración. Y ya de noche necesitaría sacar energía de la red, sino de esa batería. ¿Y esa batería cómo funciona?
Esa batería, lo que le digo, es el mismo principio de un cubo de hielo. O sea, se pasa la energía térmica. Se congela, literal. ¿Se congela? Es un material de cambio de fase porque él cambia de líquido a sólido. Sí, literalmente cambia su estado de la materia. Lo que hace literalmente es congelarse y descongelarse. No es más. Entonces, en el momento que se congela, se libera energía y es usar esa energía en pro de prender un televisor. No, ahí no, porque no genera electricidad. ¿No? Generas energía térmica. Por eso solo funciona para refrigeración. Entonces la idea es que no se use corriente para el refrigerador, sino que a partir del cambio de fases usa la energía en pro de enfriar. Ya entendí, porque yo lo leí y no lo había entendido. Ya, es eso, es que lo que le digo, o sea, si usted lo piensa bien, es lo mismo que un cubo de hielo en una gaseosa, es exactamente lo mismo, solo que usted pudiera volver a congelar el cubo de hielo después. Es más bien como esos paqueticos con los que usted le mete a las neveritas de Icopor, esos paqueticos que son como de gel azul. Sí. Es eso, pero a escala industrial. Sí, ya entendí. Soy un poquito lento, pero ya entendí. Y es la siguiente pregunta demuestra lo lento que soy. O sea, ¿su merced terminó la carrera de maestría aquí en Bogotá? Sí. Y me gradué por Zoom. Sí, me lo enviaron. ¿Me lo enviaron? Me enviaron por correo el diploma y luego me tocó volverlo a enviar para hacer el proceso de apostillado. Sí, ya lo entendí. Y ahí su merced hace la maestría y viene a ejecutar sus conocimientos. Sí. ¿Dónde le den trabajo? Ahí yo empecé a trabajar con una empresa de Manizales. Ese fue mi primer trabajo como ingeniero, porque yo cuando acabé el pregrado no ejercí, sino me abrí a estudiar de una. Pero bueno, su merced está siendo un poco humilde porque su merced terminó el pregrado que a los 17 años. No, el pregrado no. El pregrado lo acabé a los 21. 21 y de una vez pasó a la maestría, o sea, a los 23 años. A los 23 años ya era magíster. Sí, yo a los 23 años estaba repitiendo una materia en la universidad. Sí, a los 24 era profesor en la universidad. Pero para llegar allá, primero empecé a trabajar con una empresa de ingeniería en Manizales. Ahí duré como unos 4 meses. Que ahí era como haciendo diseños y estudios de factibilidad para energías renovables, pero también era asistencia de los ingenieros eléctricos. Entonces ahí fue teso porque aprendí harto. Aprendí a leer planos, aprendí a hacer diagramas de carga, aprendí varias cosas que no sabía. Entonces al principio cobrar, exacto, y ya empecé a recibir plática. Luego entonces me contactó la Católica. Yo entré a la Universidad Católica como consultor externo para diseñar, para hacer una cosa que se llama el estudio de vigilancia tecnológica, y básicamente el diseño como un borrador de lo que iba a ser la maestría en ingeniería civil que ellos estaban diseñando. Entonces me contratan a mí para eso, para hacer ese estudio, y ahí les gustó el camello y me dejan de profesor de planta. A los 24 años yo tenía cuando empecé a ser profesor de planta. Claro, o sea, pobres profes catedráticos cuando lo vieron entrar como, hey, entré una de planta. Maldita sea, llevo 15 años acá. Tengo 38 años y sigo siendo de la cátedra, perro, hijo de puta, este niño ya está ganando lo que yo gano y ha vivido la mitad. ¿Cómo fue esa experiencia? Una mierda, güey. A mí me encanta enseñar, me encanta el tablero, güey. Soy fan de echar tablero, me encanta cotorrear con los estudiantes, me encanta enseñarles cosas. Ahí pasó algo bien gonorrea, que fue que me pusieron a enseñar una clase que yo no tenía ni idea. Yo dictaba instalaciones hidrosanitarias y de gas, que es toda la tubería para las llaves, para los gasodomésticos. Sí, para prender una estufa. Para también los tuberías de los baños. Mira eso, yo soy ingeniero ambiental, teoría de eso. Me tocaba estudiar para dictar la clase. Le dieron a sus colegas de ese man entró como planta a dar una mierda que no sabe. Y lo está haciendo bien. Sí, también era el de los intercambios. Eso sí era una mierda. Es que a mí me tocaba, yo era el de la oficina de intercambios de la Facultad de Ingeniería. Entonces los pelados que se querían ir de intercambio me tocaba darles asesoría y yo no tengo ni idea de eso, güey. Es que me pusieron a hacer un montón de cosas que... O sea, lo que querían era tener a ver si a los 30 años explotaba su carrera. A ver si a los 30, claro, a los 30, porque me se gana un Nobel. A ver si de pronto. O sea, a los 28 yo podía haber tenido el doctorado. Sí, claro. Relajado. Pero, entonces ahí yo empecé a trabajar de profesor de planta. Yo dictaba para 9º y 10º de Ingeniería Civil en la Católica. Mayores que yo, güey. Porque yo dictaba de noche. Entonces había muchos estudiantes mayores que yo. Tengo aquí una pregunta, es ¿cómo usted diseñó su quehacer docente? ¿Cómo fue que usted dijo,
voy a hacer estas clases de esta manera, voy a evaluar de esta manera. ¿Cómo llegó? Porque no sé, porque usted no tuvo preparación en pedagogía. Sí, Entonces, yo soy especialista en docencia universitaria, la militar. Pero antes de o después de la católica. Creo que yo ya llevaba un semestre cuando empecé en la católica. O sea, ya llevaba la mitad de la ya especialización. tenía una idea. Más o menos, de cómo se hace una malla curricular, sí, alguito, cositas. Y prueba y error, güey. Prueba y error. Pues bueno, la prueba y el error es que... Bueno, a veces llegaba con la clase muy preparada. Entonces parecía un guión. Como los primeros días. Sí, claro. Y a veces ya llegaba muy improvisadorcito también, ya me las daba de canchero y paila. Eso es... Sí, claro, la improvisación en el aula es igual que la comedia, la cancha, ¿no? Exacto. No es que usted llegue de una vez a decir, venga, pásame su cuaderno. ¿Qué es lo que es? Ya me acordé, yo en la clase. Exacto. Entonces sí, era prueba y error. Sobre todo yo era muy juicioso con la clase con la que no tenía ni idea. Porque, de hecho, en esa clase un estudiante me pegó una sentada bien brava. Que era un man de esos perro viejos que solo les falta el título, güey. Sí. El man había trabajado en el acueducto como 15 años haciendo lo que yo estaba dictando. Llegué y me preguntó una cosa de una bomba y yo no tenía ni puta idea, güey. Y yo, tranquilo. Yo le traigo la respuesta en la próxima clase. Y en la próxima clase sí llegué re preparado y todo. Pero, marica, era prueba y error. Aprendiendo. Yo siento que ser docente es como ser comediante un poco. ¿Se aprendes haciéndolo? Sí, lástima que es que al público usted lo ve una vez y se larga. Al estudiante usted sí los tiene que ver todos los días. Después de que usted la caga, al otro día le toca volverlo a ver. Eso es lo mamón, eso es lo feo. Sí. Yo creo que uno triunfaría como docente si todos los colegios públicos rotaran. Que no solo tocara un salón por día. Sí, ya como que rotaran los estudiantes, que usted le puede echar la culpa a otro profesor. Pero sí, ahí. Y ya, entonces como que esa cosa sí no me gustó, la verdad. Lo administrativo y todo eso sí, no me gustó. Y a mí tampoco me gusta. Y baila. Y ahí entonces su merced, y ejecutando lo que usted estudió en energías renovables, su merced una vez me dijo que su merced consulta o hace los planos para instalar paneles solares. Sí, ahí fue cuando yo me abrí de la universidad. Me fui a trabajar para un fondo de inversión suizo. Sí. Haciendo revisiones lo que hacía este fondo de inversión era que las empresas colombianas, que se llaman EPC, ellos dicen, ahí está el proyecto, financianos tanta luca. Y lo que yo hacía era revisar que eso estuviera bien para que pues más arriba tomaran decisiones. O sea, yo les daba la validez técnica. De esto está bien técnicamente, y ahora ustedes hagan números financieros y miren si conviene o no. Okay. Pero yo les digo, o sea, les doy la seguridad de que esto está técnicamente bien. No está mal hecho. Está bien hecho. Listo. Eso era lo que yo trabajaba. Entonces ahí aprendí también mucho a hacer diseños, a hacer propuestas. Ahí empecé a trabajar en una cosa muy bacana que se llama los bonos de carbono. ¿Los qué? Bonos de carbono. Un bono de carbono es como, como cuando la señora del carbón. La señora del carbón llega y le dice, mijo, llegó el bono. Llegó el bono del asado. Sí, un bono de carbono es cuando usted evita la producción de 1 tonelada de dióxido de carbono por algún proyecto. Puede ser un proyecto de energía renovable, lo que sea. Usted con eso saca un certificado. Entonces usted es China y usted produce mucho. Entonces usted quiere comprarme mis certificados a mí para poder reducir su número de carbono que está produciendo. Sí. Entonces yo hacía básicamente era como la documentación para esos proyectos. Okay. Entonces ahí también aprendí bastante, bacano. Proyectos chimbas, tuve uno en Senegal y 2 en Perú. ¿Y les hizo el abono de carbono? Les hice la documentación para que ellos empezaran a emitir sus bonos de carbono y los pudieran vender. Okay. Entonces ya eso les da a ellos la validez. ¿Quién paga eso? Los países, las empresas, todos los entes estatales y no estatales que quieran reducir su huella de carbono. Porque incluso a algunos se les pide cierto número, se les exige. Entonces, en lugar de ellos montar un proyecto, porque hay un principio que es como un principio que tiene que ver con el balance de la materia, que es que si usted deja de emitir 1 tonelada de carbono en Colombia, es lo mismo que usted la deje de emitir en Suiza. Sí. Es lo mismo porque pues, el balance de la concentración de carbono en la atmósfera va a ser lo mismo. Sí. Pero entonces es más barato usted montar un proyecto acá que montarlo en Suiza. Entonces, ¿qué hacen los suizos? Montan proyectos acá para poder bajar su huella de carbono allá. Por eso es rentable. Es como un call center de carbono. Sí, básicamente, usted paga en Colombia más barato y recibe los réditos allá. Ya le entiendo. Esos son los bonos de carbono.
Y ya, entonces, re bien. Entonces, su merced como que ayudaba a que muchas empresas tuvieran ese abono de carbón y de alguna otra manera estaba ayudando a la nación a... No son nacionales como tal, eso también puede ser iniciativas privadas. ¿También? Eso también son como iniciativas privadas. Entonces usted como empresa, usted montó tal proyecto y tiene 10.000 bonos de carbono y los vende a $1, digamos. Sí. Entonces usted se los vende a Suiza. Okay. Entonces usted como empresa se ganó $10.000, ya, eso era lo que yo ayudaba a que... O sea, es un capitalismo hippie. ¿Quién paga esos $10.000? Quien quiera bajar su número de huella de carbono. Ya entiendo. O sea, pagar para no contaminar, más o menos. Pues sí, eso. Listo. Y acá yo tengo una inquietud, y es una inquietud que tiene mucha gente, es decir, ¿qué tan viable es tener un panel de solar en la casa? En la casa. Ok, sí, esa pregunta es bien importante. Siempre todo el mundo la hace. Lo que pasa es que los sistemas residenciales no son tan costosos, pero no son tan eficientes tampoco. Okay. Que el consumo de una casa no es... Es mucho mejor más bien tener plantas grandes para las ciudades, para las empresas, que tener en la casa. O sea, en la casa uno puede hacer el diseño del sistema y sí se van a ahorrar, pero también entonces influyen muchas cosas, como por ejemplo en los conjuntos. Entonces eso es una alteración de la fachada, entonces no se puede hacer. Si usted vive en un conjunto, usted no puede hacer eso, porque altera la fachada y eso va en contra del reglamento de la propiedad horizontal y bla, bla, bla. Es como usted en un conjunto no puede cambiar el color de la puerta de su casa. Tiene que ser el color que está aprobado por el consejo del conjunto. Entonces usted no puede poner paneles. En una casa normalita de barrio, usted podría poner paneles, pero entonces ahí tiene que ver si no le hay sombra, todo eso. En mi casa, ¿qué color tengo que pintar la puerta? Ven, puto. Le hago... arriendo unos costeños. ¿No? Le arriendo unos venecos. Y entonces, sí. Y ya de ahí trabajé en ese fondo de inversión como 2 años. ¿2 años? Y ya ahorita estoy trabajando como consultor en una multinacional española. La pregunta es, ¿no es tan viable económicamente hacer paneles solares en una casa? Es más bien engorroso. Engorroso. Más que lo viable. Pero puede ser engorroso, pero sí va a haber una retribución económica. Es que la cosa... ¿El tiempo o...? Sí, claro, porque es que un panel tiene la vida útil de más o menos unos 20 años. Okay. Bajito, 15 años le va a durar usted un panel. Que ese es el más bello. Sí, porque hay algunos que llegan hasta 25. Okay. O sea, estamos hablando más o menos de entre 18 y 25 años, un promedio de lo que dura un panel. Un panel dándole energía a usted a su casa durante 20 años. Sí. Eso significa un buen rédito económico. El inversor dura más o menos unos 10 a 15 años, que es el que primero se tiene que cambiar. Okay. O sea, dura más los paneles que el inversor. Okay. Eso ya es ahí toca soltar una luca cuando toca cambiar los inversores. Pero, o sea, sí es económicamente viable. Es una inversión a futuro. Es una inversión a futuro, claro, porque es que usted primero tiene que sacar toda la plata para poder comprar todos los equipos, instalarlos, y luego ahí es que usted empieza a ver los descuentos. Ok, y más o menos el promedio de poner los paneles solares en una casa, ¿cuánto es? Hablándolo en dinero. Teniendo en cuenta que lo que consume una familia normalmente, que tiene la nevera 24 horas, la lavadora cada 8 días, el televisor 8 horas, un computador más o menos unas 13 a 14 horas. Yo creo que podríamos estar hablando pues, de unos 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Y la retribución es a... Por ahí que años? Se le pague usted en unos 4 o 5 años tal vez. O sea, usted llega a punto de equilibrio. Y de ahí para adelante ya usted gana. Ya no es tan grave. No es tan grave. O sea que las personas que tienen como esa duda es una gran inversión al principio, pero que entre unos 6, 7 años va a tener una retribución ya de ahorro en su economía. Digamos, más que todo a nivel empresa, hay unos contratos que se llaman los contratos PPA, que son los Power Purchase Agreements, o sea, son los contratos de compra de energía. Okay. Entonces, ¿qué dicen esos contratos? Entonces, usted es empresa, usted, no sé, es una empresa, Cencosud. Entonces, yo le digo, yo le voy a montar los paneles, los equipos, todo, yo pongo toda esa plata y usted me va a pagar la electricidad. Okay. Usted ahorita está pagando a 600 pesos, yo se la voy a vender a 400. Okay. Usted se ahorra esos 200 pesos y no tiene que invertir nada de plata de su bolsillo para comprar los paneles. Eso se hace mucho a nivel empresa. Como un Codensa a nivel panel solar. Como una... Sí, exacto. Pero es como una competencia Codensa. Ok, sí. Entonces yo le digo, le voy a vender más barato que Codensa, pero obviamente pues no le voy a vender a lo que me cuesta a mí generar. Más para que yo también haga plata. Si nadie es tan altruista en este nadie trabaja gratis. ¿Y usted todo eso lo hace por el día? Porque por la noche usted es comediante. De stand-up. Sí, señor. Y
La pregunta es, ¿qué tanto influyó todo su proceso académico en su proceso creativo en el stand-up? Pues vea que yo siento que le ayuda mucho también esa parte de ser oficinista en el proceso de trabajo. Ok. Porque uno es más serio, güey. Yo me doy cuenta cuando yo he trabajado con comediantes que solo son comediantes, o sea, que nunca ejercieron, sí que empezaron, no sé, a hacer cuenteros en la universidad y nunca tuvieron un trabajo de lo que estudiaron, se graduaron o no se graduaron y luego fueron comediantes. Sí. Son mucho más desorganizados para trabajar. Sí. Son un poquito más incumplidos, las horas, sí, es más complejo. En cambio, uno como ya tiene ese cerebro oficinista todo fastidioso y cuadriculado, pues eso le ayuda a uno. Sí, claro, necesita que funcione porque uno en la mente estaba pensando en el regaño. Sí. Y el regaño es el autorregaño que uno hace por, perdí el tiempo. Entonces uno trata de ser más eficiente. Ok, pero en cuanto a la escritura de su material, ¿se ha infectado ese proceso académico en el proceso de escritura? Yo creo, sobre todo la parte de docente, tal vez le ayuda a uno mucho, porque hay un desenvolvimiento de poder explicar una idea. Sí. Entonces es mucho más fácil uno partir de uno le simplifica el proceso cerebral de establecer una premisa para escribir un chiste. Pues la premisa es la idea que tenemos en el chiste. Entonces usted coge esa idea y usted la puede explicar muchísimo más fácil al público. Entonces por ende puede llegar al remate de una manera más clara. Ok. Porque si usted empieza con un cerebro que no puede explicar una idea, pues usted se enreda explicándola y no llega a ningún lado. O se demora un poquito más. Sí, bueno, un poquito más. Por eso yo siento que la docencia me ha ayudado en eso. La mala docencia que la parte. Que la ingeniería, sí, no, la ingeniería me ayuda es para tener plata para ir a pararme. Sí, para poderle echar gasolina a la moto para ir a los shows. Sí, claro. Sí, no lo había pensado así. Ya para finalizar, esto, tengo mucha curiosidad en cuanto a su familia, ¿no? Su familia hizo como una inversión de vamos a llevarlo a Londres, le vamos a pagar y usted llegó acá a Colombia y dijo, papi, mami, les tengo algo que contar, quiero ser comediante. Salí del closet. Salí del closet cómico. El closet chistístico. ¿Cómo hubiese hecho que decir, ¿para qué se fue a Londres? Lo hubiéramos metido en el taller de Gonzalo y ya nos hubiera salido más barato. No, y fue algo, pues primero que todo, que yo ya cuando yo empecé a hacer comedia, yo estaba haciendo el segundo posgrado. Sí. Ya trabajaba de profesor. Entonces, pues yo ya trabajaba, ganaba bien. Y lo único que mi papá fue que me dijo, hágale. Si eso es lo que usted sueña, hágalo con la misma gana y con la misma pasión que usted le ha invertido 8 años, académicamente hablando, a ser ingeniero. Okay. Que yo estudio, pues marica, yo hice muchas cosas para ser el ingeniero que soy. Estudiar inglés por mi parte, yo soy autodidacta en inglés. Trabajar en un call center, por ejemplo, para poder aprender inglés, para irme a Inglaterra y entender las clases. Todas las horas de biblioteca que yo le eché a mi posgrado, todo eso. Me dijo, hágalo con la misma pasión. Y me dijo, yo me siento feliz es porque yo le di a usted herramientas. Usted ya puede vivir sin tener que cargar un bulto, sin tener que hacer un trabajo físico desgastante que pague bajo. Usted ya puede, con lo que yo le di, tiene unas herramientas para poderse dar una buena vida. Okay. Si la comedia no es, ahí tiene su ingeniería, hágale. Pero si la comedia es, hágalo con ganas. Y ya, eso es lo que aplico. Mucha pasión. Se nota mucho a la hora de presentarse. Si lo han visto, veanlo en vivo, es un gran comediante. Este fue un capítulo más de La Ciencia Cierta Podcast. El que quiera seguir a Fabián, lo pueden seguir en sus redes sociales como @LievanoFabián. LievanoFabián, sí. Yo soy Sergio Vanegas. En la producción, el señor Lucho Gardiazabal, como yo lucho mucho. Y nos pueden seguir en @ACC_podcast. Muchas gracias por ver este episodio.